Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Tenemos ahora un tema eh, siempre importante que ustedes puedan mirarlo. Esperamos que puedan mirar hasta el final y puedan darnos un like y compartir este material que esperamos pueda llegar a muchas personas, que el Señor pueda bendecirnos en este material. Hoy vamos a ver algunas cosas importantes. Empezaremos con la alimentación original, la verdadera alimentación original. Vamos a ver también el primer cambio que Dios hizo en la alimentación, el segundo cambio que Dios hizo en la alimentación. Después vamos a ver un poquito en relación a lo que es la alimentación en la época de Jesús, ¿no? Y finalmente veremos algún conflicto que hubo en cuestión de la alimentación con Pablo. Y vamos a ver al final, pues nos vamos a dar cuenta que este tema es muy importante y vamos a utilizar dos videos para este tema. Bien, ya estamos ahora compartiendo, estamos ahí compartiendo la pantalla. Aquí empezamos la alimentación original. Qué importante que nosotros podamos saber en cuestión de alimentación original y comenzamos con Génesis capítulo 1, los versos 29 y 30. Ya, aquí tenemos entonces, dice lo siguiente, la palabra de nuestro Dios. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. El 29. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Aquí encontramos entonces nosotros la alimentación, la primera alimentación que registra la Biblia, pues, para el ser humano y para los animales. Vamos a ver, pero vamos a subir muy bien. Aquí encontramos nosotros la alimentación. Aquí está la alimentación dada para los seres humanos. Se consistía en frutas y consistía en cereales, ¿no? Que también podemos llamarle frutas oleaginosas, que son los cereales. Eso sería la alimentación original que Dios puso en el Edén. A ver, podemos pensar que es poco difícil alimentarnos solo de frutas y cereales, pero eso es lo que puso Dios y dice la palabra de nuestro Dios, no podemos decir otra cosa. Y entonces, aquí encontramos nosotros lo que es los frutos, los árboles frutales y las oleaginosas como las nueces, ¿no? Las almendras, que es la alimentación original que Dios nos puso. En Génesis capítulo 1, versículo 29, dice, y a toda bestia de la tierra, y que a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Aquí encontramos algo muy interesante y muy importante. Cuando dice plantas verdes, ¿no? Plantas verdes, la palabra verde, planta verde, la palabra planta, ¿no? Es la palabra esef, ¿no? Aquí está escrito en hebreo, esef, la palabra original, que significa hierba, hierba o legumbre también, ¿no? Quiero recordarles que esta alimentación fue para quienes, para las aves, y para los animales, ¿no? Para los animales esta era la alimentación que Dios puso, que son esef. Esef, que quiere decir hierba o legumbres. También posible hay en algunas versiones, pueden decir legumbres también. Y las plantas, que es yered, ¿no? Yered, que significa eh, plantas o también significa hierba verde, ¿no? Hierba verde. Así es que esas son las dos términos. Es importante recordar ese término. Ese, que se refiere a lo que comían o Dios puso para que los animalitos se alimenten en el original. Miren lo que comenta el comentario adventista en relación a Génesis 1:29. Luego se hizo provisión para el sustento del recién nombrado monarca y de sus súbditos. Sabemos que el registro divino que el hombre había de comer tanto de los productos del campo como de los árboles. En otras palabras, cereales, frutas oleaginosas
y las otras frutas. Los animales habían de comer toda planta verde, verdura y pasto. Mire lo que dice el comentario bíblico. Es que esa es la alimentación original realmente que Dios puso para el ser humano. ¿Qué quería entonces Dios que el alimento que el ser humano coma? Es frutas, cereales, ¿no? O leguminosas, como dice el comentario bíblico adventista. Vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver el primer cambio que Dios hizo. ¿Cuál fue? ¿En qué consiste el primer cambio? Pero lo interesante del primer cambio, no se olviden que ya aquí estamos hablando en Génesis capítulo 3, y aquí menciona Dios en Génesis 3 y 18, que dice, maldita será la tierra por tu causa, ya entró el pecado, ya pues Adán y Eva ya habían cometido, ya habían el pecado, y entonces el pecado ya había entrado en el ser humano, y aquí Dios hace una variación en la alimentación. En Génesis 3:1 dice lo siguiente, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Qué curioso lo que en Nácar Colunga, esta versión Nácar Colunga dice, te daré espinos y afrojos y comerás hierbas del campo, dice esta versión Nácar Colunga. ¿Qué se refiere cuando dice aquí plantas del campo, comerás plantas del campo? ¿No se acuerdan de lo que habíamos mencionado al principio? ¿No? El término es esef, esef, que si ustedes recuerdan, el término esef eh, en la alimentación, el original, era destinado para los animales. Aquí, nuestro Dios hace primero la variación de la alimentación y pone que el ser humano también pueda comer de plantas o vegetales, plantas verdes. Mire lo que el comentario bíblico nos dice. eh, Según para este versículo, dice, el castigo divino implicaba también un cambio parcial en el régimen alimentario. Es evidente que debemos deducir que los cereales, frutas de la gimnasia y otras frutas que recibió el hombre originalmente se redujeron tanto en cantidad y en calidad como resultado de la maldición que el hombre se vio obligado a recurrir a las plantas para su alimentación diaria. Este cambio también podría haberse debido en parte a la pérdida de ciertos elementos procedentes del árbol de la vida y a un cambio en el clima y quizá principalmente a la sentencia del duro trabajo del hombre para generarse el sustento. Pero aquí vemos el primer cambio. Y lo curioso es que el primer cambio, cuando nosotros ya Dios permite que se pueda comer las plantas verdes, ¿no? Las plantas verdes es un, es como un castigo. Qué curioso, ¿no? Como un castigo. Aquí entonces ya podríamos nosotros decir que la alimentación ya se hizo, se complementó, podemos decir, ¿no? Ya se podía comer frutas, se podía comer cereales, se podía comer semillas y también hierba, ¿no? Hierbas o plantas verdes, digamos, verduras, todo lo que implica esto. Y aquí encontramos nosotros lo que dice, dice en Ministerio de Curación, según Génesis, con comentario de Génesis 3:18, al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. Así que hoy lo que también comemos la hierba del campo, es interesante aquí saber que fue por una maldición, increíble, ¿verdad? Tremendo. Vamos a ver ahora algo interesante. Aquí encontramos nosotros esto que usted puede ver ahí, que son los de raíces vegetales, que son, pues, decirle, la zanahoria, la remolacha, todo esto, yuca y todo lo que hay. Al principio no era para el sustento del ser humano, como habíamos mencionado. No, solo Dios puso los cereales y las frutas, también conocido como frutas oleaginosas. Miren lo que dice ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios no dio a comer estas hierbas, estas plantas verdes? Miren lo que dice el comentario bíblico, es interesante. Podemos decir algo, podemos sacar alguna deducción de esto. Dice, cuando vieron en la caída de las flores y las flores los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas,
la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Qué increíble lo que dice aquí en el Patriarcas y Profetas, que cuando miraron las flores marchitarse, ¿no? Sintieron un tremendo dolor. Eh, Podemos decir que antes del pecado no había muerte de ninguna clase. No había muerte ni siquiera de los vegetales, ¿no? Vemos nosotros que la muerte de los vegetales, la muerte de las plantas, la muerte de las floras, todo lo que se refiere a eso, es consecuencia del pecado, como dice aquí el Patriarcas y Profetas. Así que cuando sacamos nosotros una zanahoria, estamos matando a la planta. Y tal vez esa era la razón por la cual el Señor no dio pues la alimentación de este tipo de plantas, ¿no? Vamos a ver ahora este segundo cambio. Ya habíamos visto la alimentación original, el primer cambio en relación a las plantas verdes, y ahora vamos al segundo cambio. Está en Génesis capítulo 9, versos 3 y 4. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os ha dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí encontramos algo importante, aquí el segundo cambio que hace Dios, introduce ya el alimento de carne, la carne, entonces, pero siempre desde el Génesis hasta en Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que Dios quiere que nos abstengamos de la sangre, que es la vida, ¿no? Es la sangre. Pero ya encontramos este cambio. Ya Dios permite la alimentación y que el ser humano pueda alimentarse de carne, ¿no? Algunos pues opinan de que por el diluvio pues, no había posibilidades de legumbres ni de frutas. Entonces Dios hizo pues la posibilidad de que coman carne. Miren lo que nos dice el comentario bíblico, o será para mantenimiento. La frase todo lo que se mueva sobre la tierra incluye claramente el comer cadáveres, excluye claramente el comer cadáveres de animales que habían muerto o habían sido muertos por otras bestias, lo que más tarde prohibirá específicamente la ley mosaica en Éxodo. Eso es lo que está prohibiendo ahora, ¿no? Cuando dice todo lo que se mueva, quiere decir que nosotros era prohibido que el ser humano, por si él está caminando en el bosque, encuentra un animal muerto y comerse de ese animal muerto. Eso era prohibido, no se podía comer. Noé conocía esos distintos resultados, claro, por las órdenes previas de llevar más animales limpios que inmundos al arca, porque ofreció tan solo animales limpios como holocausto, ¿no? Los animales limpios. Noé sabía qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos, porque nosotros podemos pensar de que no se mencionaba eso antes. No, no, ya se conocía animales, desde Noé, ¿no? Los animales limpios, los animales inmundos, podemos decir. No significaba que el hombre por primera vez hubiera comenzado a comer carne de animales, sino tan solo que Dios por primera vez lo autorizó o mejor, le permitió hacer lo que el diluvio había convertido en una necesidad. Los impíos antidiluvianos eran carnívoros, no se olviden. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, cuestión de los antidiluvianos. Aquí encontramos los animales que Dios permite comer. Dios autoriza comer animales limpios. Aquí encontramos todos los animales limpios. Ya sabemos, ¿no? Los animales según Levíticos, eh, qué características deben tener los animales terrestres que rumian y tienen la pezuña hendida, los peces que deben tener escamas, las aves que no deben ser de rapiña, y así algunas, sabemos nosotros lo que dice Levíticos. Básicamente aquí tenemos los otros animales, pero lo interesante es que todos los animales que son comestibles son también aptos para las ofrendas en el santuario. Qué interesante. Vamos a ver aquí algo importante. En Levítico capítulo 11 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y aquí hay una versión antigua que tal vez es un castellano un poco complicado, pero algo interesante también dice aquí, hablar a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales
están sobre la tierra. Lo interesante, lo que había traído esta versión es porque dice los animales claramente aquí, pero la segunda parte ya no menciona claramente animales. No menciona. ¿Por qué? Porque es interesante, porque la palabra animales aquí en Levíticos 1 y el otro son palabras diferentes. Ven qué interesante esto. Y vamos a ver por qué razón, cuál es la razón por la cual hay diferencia entre estos dos términos. Cuando nosotros vemos la palabra animales en la primera parte, perdón, se me fue más arriba. Ok. El primer término animales, estos son los animales que comeréis. La palabra animales es hay. Aquí encontramos la palabra hay, que significa animales, bestias, pero que significa viviente. No se olviden, viviente. El término hay significa viviente y eso es lo que vamos a tomar. Mientras que la segunda palabra animales, todos los animales que hay en la tierra, la segunda mención de animales, ya no utiliza el mismo término, utiliza la palabra bejamá, bejemá o bejamá, que significa animales, ganado y propiamente dicho. Entonces, ¿cuál es el comentario? Encontré este comentario muy, muy importante de Rashi, este comentarista antiguo, muy sabio. Dice lo siguiente: ¿cuál es la razón que cambia? La primera dice vivientes y la segunda dice propiamente dice animales. ¿A qué se refiere? Dice, entiende así como esto, oh nación viviente. O sea, le traduce la razón por la cual la primera parte dice cambia, es porque la primera parte se refiere a la nación, no a la nación. Y la segunda parte a los vivientes. La primera parte a los vivientes. Mire, si nosotros regresamos, dice en el Levíticos 11, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y diles, estos son los animales. Entonces, prácticamente lo que Racine comenta es que aquí, aquí en esta traducción se refiere a la nación viviente, esto o nación viviente o nación que vive, ¿no? Porque el término viviente es el término Hai, si habíamos recordado. Pero ¿cuál sigue el comentario más? ¿Y por qué hemos traído este comentario aquí? Es lo que podéis comer. Eso es lo que podéis comer. Por lo tanto, los separó de lo impuro y los impuso mandamiento, mientras que las otras naciones que no se aferran a él no les prohibió nada. Una parábola puede compararse con el caso de un médico que va a visitar a una persona enferma, a quien es incurable. Una persona enferma que es incurable le permite comer lo que quiera, mientras que el paciente que puede recuperarse se le da instrucciones sobre lo que puede comer y lo que no debe comer. Este comentario me llama mucho la atención porque dice, según Rashi, dice que se refiere a la nación viviente, o sea, al pueblo de Israel viviente, y se refiere a que Dios permite, podemos decir, que coman lo que quieran a naciones que no tienen esperanza, que no encuentran el camino de la salvación, mientras que al pueblo elegido, al pueblo que Dios ha revelado su verdad, a este pueblo sí restringe la alimentación. Sí le dice, esto puedes comer y esto no puedes comer. ¿A quién? A un pueblo que conoce la verdad de Dios, a un pueblo elegido, no por la voluntad de Dios, por su misericordia, para que haga su obra de redención y de predicación. Qué interesante, ¿no? Que lo que dice Rashi. Vamos a ver el comentario también de Levíticos 11, lo que dice el comentario bíblico adventista, de lo que estamos hablando. Levíticos 11:2. Los principios expuestos en este capítulo fueron establecidos por Dios para que los que le aman y escogen servirle no consuman los alimentos de origen animal que podían dañar sus cuerpos. Es como coinciden, podemos decir, en algo lo que dice Rashi, a lo que dice el comentario bíblico adventista. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista? Que Dios ha puesto principios a un pueblo que le ama, a un pueblo que quiere servirle, ¿no? A un pueblo que quiere adorarle. O sea, no es lo mismo la alimentación para un pueblo que no quiere adorarle, que no quiere las cosas de Dios, a un pueblo que sí queremos, ¿no? Obedecer. Aquí encontramos en esta parte, encontramos aquí, dice, hasta aquí vemos que el mismo Jehová
ha hecho estos cambios en la alimentación del ser humano. Después del Levítico 11, no hay más registro bíblico de cambio de alimentación, no hay más. Hasta Levítico 11 encontramos el tercer cambio. No hay otro registro en la Biblia, no hay más. Miren este dato curioso. Desde el Génesis, desde el principio, ¿no? Siempre ha habido conflicto. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y ha habido conflicto, ¿no? Con un hombre que manejaba la tierra, manejaba las verduras, manejaba la tierra para dar alimento, lo que es todo vegetal, con el que manejaba en cambio los animales, ¿no? Los animales. Abel era pastor, mientras que Caín era labrador de tierra. Ya hubo conflicto entre los dos, ¿eh? Que es curioso. Es curioso este conflicto primero que hay y que la Biblia lo registra. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en la comida y la bebida y consumían carne a pesar de que ese tiempo Dios todavía no había dado permiso para la alimentarse de animales. Los antediluvianos, después de hablar del Génesis, pasamos ya al capítulo 6, podemos decir, de Génesis, donde que habla de los antediluvianos. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Que su alimentación también se fue distorsionando y comían de todo. Cuando dice comida animales se refiere de todo, todo animal, ¿no? Los antediluvianos no distinguían entre animales limpios ni inmundos, ¿no? Comían todo tipo de animal. Ahora, ¿qué comía Jesús en su época? La época de Cristo. ¿Cuál era la alimentación regular en la época de Jesús? Quiero adelantarles que en la época de Jesús el consumo de carne era muy restringido porque era prácticamente era un lujo comer carne. No, vamos a ver. Dice, en la época de Jesús, algunos aspectos importantes en la alimentación de la época de Jesús. La alimentación cotidiana se basaba principalmente en pan de cebada o trigo, legumbres, lentejas, habas, aceitunas, aceite de oliva, higos, dátiles, uvas y pescado. Ese era el medio de proteína para la época, en la época de Jesús, el pescado, porque el pescado, especialmente en Galilea, dice, era prácticamente fácil, podemos decir, conseguirla, mientras que la carne era realmente, como decir, era realmente un lujo. Aquí lo dice, ¿no? La carne de ovejas, cabras o res se consumía sobre todo durante las fiestas, las bodas, los banquetes y las celebraciones religiosas, especialmente en las fiestas, especialmente en las fiestas. Prácticamente podemos nosotros decir, si podemos hablar de una fiesta, hablamos de la Pascua o Pesaj. En la Pascua el pueblo de Israel se acercaba a Jerusalén y todos los israelitas comían carne porque era el Cordero Pascual, ¿no? Todos comían carne. Pero realmente la carne era un lujo y eran solo las fiestas, las celebraciones y las personas que tenían dinero. La carne de res era más cara y menos frecuente. Matar un buey representaba una ocasión excepcional, ¿no? Como dice Lucas, se acuerdan de la historia, el becerro gordo. Es que era muy complicado. El Cordero Pascual se comía una vez al año durante la Pascua conforme al mandato de la ley. Eso menciona. Las familias pobres rara vez podían permitirse comer carne. No, la carne no era su alimento. Y estamos terminando con lo que dice Pablo, porque vamos a dejar lo demás, la conclusión para el siguiente video. Estas diferentes, podemos ver la diferencia, ¿no? En la época de Pablo en el libro de los Romanos. Romanos capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que hace de comer de todo, otro es débil, que es débil, come solo legumbres. Y aquí Pablo habla acerca de la debilidad en la fe, ¿no? Y se relaciona con la comida. Aquí dice, porque dice que es débil, come solo legumbres. Mientras que Romanos capítulo 14, versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Aquí básicamente lo que está pasando en la época de Pablo, en Romanos, es que había un conflicto entre los que comían carne y los que comían solo legumbres. Pero hay que aclarar, cuando hablábamos de comer carne, se referían a no toda carne, se refiere a las carnes limpias, pero que en esa época las carnes limpias se ofrecían a ídolos. No estamos hablando de la fiesta de la Pascua, no estamos hablando de ídolos que los romanos tenían, no ídolos que ofrecían, ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea,
ese tipo de ídolos. Entonces, esa carne, que era carne autorizada por Dios para comer, pero eran ofrecidas de ídolos. Ese era el problema de esa época, ¿no? Y habla especialmente, y eso es lo que queremos decir, habla especialmente de la debilidad en la fe, ¿no? En la debilidad en la fe. Miren lo que dice Camino a Cristo. Más aún, Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón gracias a la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua a tu voluntad, ¿no? A Él, ¿no? Nuestra voluntad a Él. Entonces, básicamente lo que dice Camino a Cristo se refiere a que hay una conexión entre quién, entre el hombre y Dios. Dice, hay una conexión, gracias a qué, a la fe, ¿no? Una conexión. Y esa conexión puede debilitarse. Es como hoy actualmente un ejemplo muy interesante serían los celulares. Hay lugares donde que la conexión, ¿no? El Wi-Fi, ¿no? No es bueno y comienzan a hablar y se recortan. Usted hablando y dice, no te escucho bien y se comienza a cortar porque su conexión no es buena. Así podemos nosotros decir, podemos nosotros comentar de eso, la conexión del hombre con Dios, ¿no? La palabra débil es halash. La palabra débil significa halash, que aquí encontramos nosotros, es el término, el versículo completo de Romanos 14:21, y aquí habla halash, que está la palabra halash, que se debilita mucho, se desmayó. Inclusive esta palabra también se puede decir que delgado, se refiere al delgado, ¿no? A delgado, debilitarse. Pero lo interesante también que hay un término que se utiliza, jalá, que esta raíz utiliza en algunas traducciones, se puede utilizar el término para incurable, increíble, tremendo, ¿no? Cuando la debilidad en la fe, en la conexión con Dios, comienza a entrecortarse, como exactamente como el teléfono, en algún momento se corta, se acaba la conexión, se perdió, no hay wifi, no hay conexión. Y así dice, ¿no? Que es la fe. La fe es lo que conecta al hombre con Dios, ¿no? Y esa conexión con Dios a veces se debilita, ¿no? Y se debilita. El hombre tiene una conexión, puede ser una conexión estable, fuerte, gruesa con Dios, o puede debilitarse. ¿Y cuál es la consecuencia de que la fe se debilite? No es la consecuencia de que la fe se debilite por lo comer, porque Pablo dice que los débiles comen solo legumbres y que después dice también el mismo Pablo dice, no es bueno comer carne, ¿no? Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué la fe se debilita? Vamos a ver. Mire, no juzgar al hermano, Romanos 14, 1 al 4. Ahí puede usted leer de todo. Ese era lo interesante, ese era lo importante en este momento. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. La debilidad en la fe, mis queridos. Hasta aquí podemos nosotros decir que no se basa en lo que comemos, se basa en lo que hacemos, ¿no? Si despreciamos, si menospreciamos a otras personas, si nuestro corazón está tendiente al egoísmo, a la vanidad, está hablando acerca con eso debilita la fe, ¿no? No tanto en lo comer. Cuando Pablo dice los débiles en la fe solo comen legumbres, no se refiere a los vegetarianos, ¿no? Ni tampoco cuando dice Pablo, no es bueno comer carne, ¿no? Entonces, lo importante es qué tienes en tu corazón, cómo está nuestro corazón. Si usted come cierta dieta, es para gloria de Dios, siempre y cuando esté conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero menospreciar al que come o no come, eso debilita nuestra fe. Y quería decirle que la debilitarse en la fe, si usted recuerda, la palabra débil en la fe o la palabra fe, o perdón, debilidad es jalá. Y ahí llega un momento en que el término jalá es incurable. Que se nos permita. Y les invito para el próximo video, donde que vamos a concluir este tema tan importante. Se van a sorprender. Vamos a ver lo que dicen los padres en la fe en relación a la lamentación, lo que dice declaraciones y todo. Y vamos a hacer una conclusión interesante, importante. Que Dios les bendiga. Les esperamos el próximo video.
Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por darnos salud a través de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que nuestra conexión contigo sea cada vez más fuerte, ¿no? Y esa fortaleza sea únicamente alimentada por tu amor, tu misericordia en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos veremos, mis queridos amigos, pronto con esta segunda parte. Amén.